Aquí en el Parlamento de Colombia se dieron cita representantes académicos, científicos, filósofos, sociólogos, politólogos de Canadá, Palestina, Alemania, Filipinas, Haití y Salvador, con la presencia del senador de la República Israel Zúñiga, Victoria Sandino, con personas como Francia Márquez, Gloria Gaitán, así un equipo interdisciplinario desde el Centro de Investigaciones en Comunicaciones para Iberoamérica y ClusterTV.net desarrolló el cubrimiento de esta agenda, de lo que hemos llamado el primer capítulo 24 horas por la paz, con la producción de la prensa, la televisión, el Cluster Media Comunicaciones, el Centro de Estudio de Comunicaciones para Iberoamérica, ClusterTV.net, Cluster Media Comunicaciones, en este Seminario Internacional Paz, Cual Paz, capítulo 1, una producción general de ClusterTV.net. En ese orden de ideas se analizarán acá, en el marco de este foro, aspectos tales como la construcción de paz, el acuerdo de paz y la paz que queremos. Destacamos la presencia y dirección de este seminario internacional de Lilia Solano, la filósofa y politóloga colombiana y reconocida defensora de derechos humanos que en el marco de este evento ha sido reconocido por las Naciones Unidas como la mujer más destacada en este campo de la defensa de los derechos humanos. En tal sentido, saludamos la presencia de representantes de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Iberoamericanos, del Consejo Nacional Electoral, de la Jurisdicción Especial para la Paz, representantes de Canadá, Palestina, Alemania, Filipinas, Salvador, Estados Unidos, Haití, Colombia, por supuesto, España, Costa Rica. Es un gusto tener una amplitud de pensadores, de científicos sociales, de politólogos, de filósofos, educadores, representación de la nación Guayú, de San Andrés y Providencias, por supuesto, asimismo de Palenque, en el Chocó, en el Atlántico, en el Pacífico, de sur a norte. Los invitamos entonces a las disertaciones profundas, los análisis, por supuesto la puesta en la escena de lo público latinoamericano y mundial de una paz con múltiples significados, con agendas sociales pendientes en lo territorial, en la inclusión social, por supuesto, en los casos de las víctimas de este conflicto armado de más de 50 años, medio siglo. Camina la paz en Colombia luego de 10 acuerdos. Este, el último, hace 5 años, será parte del balance que se analizará aquí por estos especialistas, por estas múltiples miradas, por la interdisciplinariedad. Desde la plataforma informativa de Cluster Televisión, los saludamos Fernando Ballesteros. A big group of people in the university, and I would much prefer to be there, especially also it is hot in your country, and here we have ice and snow. So thank you very much for the honor to be among you and to share some of the experiences. Just briefly, when I started my work after university, I was part of an interdisciplinary institute, which was the first peace research institute in Germany. We cooperated with Galtungs Institute in Norway and also with peace research and peace groups in Netherlands. And it was in the 70s then that we developed a kind of grassroots network of peace groups and a movement, because you may know that at the end of the 1970s and early 80s, there was this arms build-up in Europe against Russia, against the Soviet Union. And so we had a very, very big peace movement. I just remember that as we had prepared the networking among the peace groups, then when we came together at a so-called Kirchentag, which is a big rally every second year. So when we came together in 79, when this whole started, we had, because of that kind of networking,
we had 90,000 people, the first big European peace demonstration, which was followed up with even more people, etc. But I simply wanted to say the first lesson I learned, it took 15 years in order to build up a grassroots peace network, a movement. And then when it came to this kind of rearmament situation, we had this really big peace movement. And with that in the background, my experience, I came to the World Council of Churches Assembly in Vancouver in 1983. And before that, we had already started building also networks from the grassroots level for justice, peace, integrity of creation, because we saw all these issues are very much interlinked. Today, everybody knows this, but at that time, that was a new approach. And so we started that process called a process of mutual commitment. El tema de la paz es un tema que nos ha preocupado todo el tiempo, y en el momento en el que en este país hace un par de años la noticia de un acuerdo de paz con una guerrilla en ese momento nos llenó de mucha alegría y de mucha expectativa. Pasó el tiempo y conocemos la historia, se dieron las cosas con condiciones, sin condiciones, etcétera. Un proceso, y a raíz de este proceso unos espacios democráticos donde afortunadamente nosotros los musulmanes, especialmente los chiitas, nos pudimos encontrar con personas de servicio público, que son los senadores que he nombrado, entre otros. Eso nos dio y nos incentivó para participar en cada uno de los procesos que en este país se fueron manejando y que llevaban el título de paz. Antes del proceso, en medio del proceso y después del proceso, se escuchaba la palabra paz para todo. La paz, la paz, la paz para aquí, la paz para allá. Llega un momento en que nosotros decimos ya, no más del discurso de la paz. Ahora necesitamos ver la realidad de la paz. Y yo creo que esto le toca a cada uno, es decir, cada sector debe contribuir para este derecho, porque es que la paz es un derecho, no es algo que nos quieran regalar, es un derecho. Los excombatientes, los civiles, los políticos, el gobierno, las comunidades religiosas, especialmente a la que pertenecemos, quienes incentivamos y empujamos y rezamos para que esto se vea una realidad, hoy estamos aquí. Estamos aquí en esta reunión, en este foro internacional, donde no solo los colombianos, sino los extranjeros están escuchando una petición especial. Y la petición especial que hacemos nosotros, desde los musulmanes colombianos, es que llegó el momento en que cada quien debe colocar su cuota, poner, pagar, sacrificarse, para que en este país el término paz no sea solo una palabra para adornar discursos, sino también para traerlo a la realidad. Nosotros que pertenecemos a una minoría en este país, a una minoría que es de los musulmanes, especialmente chiitas, que tienen una relación indirecta, de corazón, con países del Medio Oriente, como se le llama, la República Islámica de Irán, Irak, Siria, entre otros, Líbano. Hacemos un llamado a nosotros como colombianos, porque es que yo soy colombiano, pero también los que no son colombianos también hacen ese llamado, especialmente al gobierno nacional, a respetar lo que supuestamente dice que respeta. También en esta intervención pedimos oración y súplica para todas las víctimas del conflicto anterior y luego después del acuerdo. A todos los niños, una súplica especial por los niños, niñas, mujeres y todos que han caído por la persecución de estas manos oscuras que no les gusta el término de paz ni les gusta la paz. Aquellos a quienes nos amenazan directa o indirectamente, aquellos a quienes piensan que por pensar diferente somos un riesgo o somos
una molestia. Quiero llamarlo la paz de quienes reconocen los conflictos, toman partido y siguen luchando. Una gran amenaza para construir sociedades en paz con justicia y dignidad, la única paz por la que vale la pena luchar, es creer que una vez alcanzado el cese de las hostilidades, la lucha habría terminado. Quienes piensan de este modo creen que es posible una sociedad sin ninguna clase de conflictos o que esos conflictos se resolverán gracias al libre funcionamiento de los mercados o al ejercicio de la legalidad vigente. Pero esta manera de pensar, las zonas de conflicto, como aquellos lugares excepcionales, ¿sí? ¿Ya? Para esta manera de pensar, esas zonas de conflicto son en efecto lugares excepcionales en los que los conflictos entre personas, grupos, clases y estamentos sociales escalan a formas de violencia que los sectores dominantes consideran intolerables, lo cual indica que no solo los conflictos, sino también la violencia pueden ser admitidos si se mantienen por debajo de los límites que establecen los potentados. Por ejemplo, una sociedad que declare que las personas no deben matarse entre sí podría permitir o incluso fomentar que está bien que se deje morir a una parte de su población, a los inmigrantes indocumentados o a los pueblos de otros países. Y para mantener este estado de cosas, esa misma sociedad podría considerar aceptable y deseable la positiva violencia del Estado contra sus mismos ciudadanos. Lo importante de esto es que estas formas de violencia no son declaradas como tales, ni se cree que una sociedad así pueda ser llamada zona de conflicto. Pero incluso donde se ha vivido la guerra, se ejerce también una especie de control y monopolio por parte del poder sobre el sentido que deberán tener estas palabras, ¿no? Como violencia, zona de conflicto, etc. Veamos el caso de nuestras guerras civiles. El discurso dominante trata de convencernos de que los conflictos aparecen con el estallido de las hostilidades. Quiero llamarlo la paz de quienes reconocen los conflictos, toman partido y siguen luchando. Una gran amenaza para construir sociedades en paz con justicia y dignidad, la única paz por la que vale la pena luchar, es creer que una vez alcanzado el cese de las hostilidades, la lucha habría terminado. Quienes piensan de este modo creen que es posible una sociedad sin ninguna clase de conflictos o que esos conflictos se resolverán gracias al libre funcionamiento de los mercados o al ejercicio de la legalidad vigente. Pero esta manera de pensar, las zonas de conflicto, como aquellos lugares excepcionales, ¿sí? ¿Ya? Para esta manera de pensar, esas zonas de conflicto son en efecto lugares excepcionales en los que los conflictos entre personas, grupos, clases y estamentos sociales escalan a formas de violencia que los sectores dominantes consideran intolerables, lo cual indica que no solo los conflictos, sino también la violencia pueden ser admitidos si se mantienen por debajo de los límites que establecen los potentados. Por ejemplo, una sociedad que declare que las personas no deben matarse entre sí podría permitir o incluso fomentar que está bien que se deje morir a una parte de su población, a los inmigrantes indocumentados o a los pueblos de otros países. Y para mantener este estado de cosas, esa misma sociedad podría considerar aceptable y deseable la positiva violencia del Estado contra sus mismos ciudadanos. Lo importante de esto es que estas formas de violencia no son declaradas como tales, ni se cree que una sociedad así pueda ser llamada zona de conflicto.
Pero incluso donde se ha vivido la guerra, se ejerce también una especie de control y monopolio por parte del poder sobre el sentido que deberán tener estas palabras, ¿no? Como violencia, zona de conflicto, etc. Veamos el caso de nuestras guerras civiles. El discurso dominante trata de convencernos de que los conflictos aparecen con el estallido de las hostilidades. Las guerras civiles, para este discurso, son el resultado de vicios como el resentimiento o la envidia. Pretenden que estos vicios residen en el alma de una minoría que engaña a muchos otros para que la apoyen en su violencia y en su odio. Y de paso sostienen que los violentos y odiadores criollos, ¿no?, del lugar son respaldados por un enemigo externo, el comunismo internacional, el castrochavismo. Esto cambia según la época. Ahora, lo fundamental en este relato de los sectores dominantes, porque eso es el encubrimiento de la violencia y de la guerra sistemática del poder contra las clases dominadas, contra las mayorías empobrecidas. Y yendo aún más allá, lo que en el fondo se niega es la raíz misma de esta lucha de clases que se ejerce desde arriba, ¿no? Nuestras sociedades se construyen sobre una violencia real y ampliamente extendida. Uncertainties of the times and confusing international travel restrictions have unfortunately prevented me, to my great regret and dismay, from traveling to Bogota and joining your event in person on the invitation of my longtime compañera in the International Solidarity Movement, Lilia Solano. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta conferencia y agradezco a la embajada por la invitación y por ayudarme a participar acá. By the current COVID crisis and pandemic, it speaks eloquently of your enduring passion and commitment to the sublime cause of justice and peace. Y el haber organizado este evento durante un tiempo de pandemia y durante este proceso muestra cómo es toda su emoción o su compromiso por tratar de lograr este proceso de paz. The issue highlighted in the Colombian Forum resonates with our experience in Southeast Asia, especially given the ongoing fear of a military confrontation in the South China Sea. In recent years, the U.S. has stepped up its military and naval presence in the region by conducting a series of maneuvers and exercises, presumably to contain Chinese intrusion. En los años, los Estados Unidos ha estado en una forma agresiva contra los ciudadanos en China, y esto es algo que hemos estado viendo en los últimos tiempos. Has been constructing military and industrial outposts in said area, and making sweeping claims of sovereignty over the disputed sea, coveted for its rich natural resources, oil, gas, and abundant fish. Y esto es algo que se ha tratado de fortalecer, este desarrollo industrial en diferentes territorios y teniendo una gran riqueza que se tiene de recursos naturales. China's inroads have been contested by rival claimants: Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei, Taiwan, and the Philippines. Indonesia, Taiwán, Filipinas, todos estos han estado involucrados. Only last year, tensions between the U.S. and China rose anew when both countries escalated their military operations in the disputed waters. Y cuando empezó a verse la necesidad de la recuperación en estas aguas revueltas por parte de los Estados Unidos y de la Unión Europea. But even more challenging to peace activists are the continuing social realities of neo-colonial domination. Pero lo más desafiante es para todos estos activistas continuar vigentes durante todos estos periodos. Widespread landlessness
and foreign control of the local economies, which have impoverished our people and have continued to fund internal conflicts and insurgencies, thus hindering peace. Internos y conflictos internos que hemos tenido con un impacto muy grande para nuestras personas y nuestros individuos. Es una transmisión del Centro de Estudios de Comunicación para el Frontera de Colombia, aquí en el Parlamento de la Nación, en la capital de Colombia, Bogotá. Me gusta saludarlos desde la plataforma informativa de Costa Televisión, la prensa, la radio, la televisión, toda la información. Me gusta saludarlos. Desde el Parlamento de Colombia, Fernando Ballesteros. La firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera supuso un hilo histórico para la conservación del derecho fundamental, la consecución de la paz que tanto anhela el pueblo